Venceslao López es el candidato del PSOE a la alcaldía de Oviedo. Buenos días. Hola, buenos días. El señor Caunedo parece un alcalde de bastante peso. ¿Se siente usted con fuerzas suficientes para desplazarlo? Yo creo que tengo las fuerzas suficientes en todos los sentidos, ¿no?, para desplazarlo. Sobre todo fuerzas de la razón, que son las más importantes, ¿no? Creo que después de 24 años en Oviedo de gobierno de derechas, donde Caunedo lleva 16 años, lleva toda su vida viviendo del ayuntamiento, y por tanto ha sido partícipe de gran parte de las corruptelas que han ocurrido en este ayuntamiento, llega el tiempo de que por higiene democrática y por decencia en Oviedo se produzca un cambio en las próximas elecciones. ¿Y con qué palancas, con qué argumentos piensa usted llevar a cabo ese desplazamiento del actual alcalde? Hay muchos argumentos y de mucho peso. Es cierto también que algunas razones pues no son conocidas suficientemente por la ciudadanía, ¿no? Porque si tuviera la ciudadanía posesión de todo lo que ocurre internamente al ayuntamiento, seguramente que la decisión estaba dada ya automáticamente, ¿no? Pero bueno, hay razones democráticas de peso, ¿no? Es decir, en Oviedo la democracia no existe a nivel municipal, y esto puede parecer una exageración, pero es el único, en España es el único ayuntamiento que, por ejemplo, no cumple la ley de memoria histórica, que lleva 8 años aprobada. Es un insulto para la gente de bien, ¿no? No cumple la ley de grandes ciudades también. Es decir, pero además, que hace 4 días los presupuestos se nos ocultaban. Por tanto, digamos que Caunedo es más que Gabino todavía. Es decir, es más oscuro en la gestión municipal que todavía que Gabino. Y hay razones económicas de peso y urbanísticas. Es decir, en la política municipal hay una serie de irregularidades. La última son las que están demostrándose que existen, ¿no? Porque a nivel de judicatura pues se han puesto en marcha ya los expedientes sobre lo que ha ocurrido en el Calatrava y en Jovianos, ¿no?, donde Caunedo ha sido un elemento importante porque ha estado presente desde el 2003, en todo el proceso ha estado presente. Por tanto, yo creo que Oviedo requiere un cambio urgentemente. Sí, a esa urgencia quería referirme. Dentro de este panorama general, ¿cuál cree usted que son las prioridades en una renovación de la gestión municipal? Hay muchos frentes, ¿no? Por ejemplo, el mismo empleo, ¿no?, que es digamos, el grave problema hoy día, ¿no? Y en Oviedo hay casi 22.000 personas paradas que afectan a miles de familias, ¿no? Pues nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento que está explotando a los trabajadores. Y esto no es una exageración, es decir, está demostrado que al menos el 30% de los trabajadores municipales están en precario. Pero no solamente eso, sino que además aquellas empresas para las cuales el ayuntamiento contrata los servicios, como por ejemplo transporte público, tampoco se controla por el ayuntamiento que esos trabajadores se cumplan la normativa laboral. El ejemplo de la huelga de Túa de hace 4 días demuestra lo que estoy diciendo, es decir, que el ayuntamiento mira para otro lado cuando en sus servicios municipales hay trabajadores en prácticas cobrando sueldos de miseria o trabajadores eventuales, todo ello para reducir el empleo fijo, ¿no? Y esto no puede seguir ocurriendo, es decir, no puede ocurrir que nuestro ayuntamiento, que tiene que dar ejemplo en todos los sentidos, sea en Oviedo la empresa que más explota a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Las posibilidades de generación desde los ayuntamientos de empleo son un tanto controvertidas. Son corporaciones pequeñas, con recursos económicos bastante limitados. ¿Usted qué capacidad de actuación cree que tiene el Ayuntamiento de Oviedo en este sentido? Tiene una gran capacidad. Fijaros que Oviedo es una gran empresa. Tiene más de 1.300 trabajadores, tiene un presupuesto de más de 200 millones de euros al año y por tanto tiene muchas posibilidades de generar empleo. Lo que ocurre, como decía antes, sin embargo, lo que está generando es directamente empleo precario en lugar de generar empleo de calidad, ¿no? Pero es que además, desde el ayuntamiento podríamos invertir dinero en actividades, en equipamientos que fuesen intensivos en la generación de empleo. Por ejemplo, está demostrado que los planes de regeneración de barrios y de viviendas, no de construcción, sino de regeneración de barrios y de viviendas, por cada 1.000.000 de euros se generan 50 empleos directos. No estamos haciendo nada en esa actividad, cuando podríamos conseguir con esa actuación 2 beneficios. Primero, generar empleo directo, 50 por cada 1.000.000 de euros, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los barrios, lo cual sería muy importante, ¿no?, para los vecinos de Oviedo. Estamos hablando siempre de generación de empleo de forma ajena a lo que es empleo público directo. Exactamente. ¿En ese terreno no contempla usted? No, también. Sí, también. Es decir, fijaros, vamos, lo comentaba antes, de los más de 1.300 trabajadores que hay en nuestro ayuntamiento, solo la mitad son fijos. Por lo tanto, es decir, hay un problema de precariedad laboral ahí, es decir, hay un problema de falta de calidad del trabajo. Es decir,
De hecho, no es que lo diga yo, hace 2 semanas o 3 semanas los juzgados han condenado a este ayuntamiento por tener empleo precario en bomberos. Es decir, que no es que yo esté aquí hablando por hablar, sino que hay datos que demuestran lo que estoy diciendo, ¿no? En todo caso, la generación de empleo depende mucho de la situación económica del ayuntamiento y para eso es esencial la política fiscal. ¿Cómo ve usted el terreno de la presión fiscal sobre los obetenses en la actualidad y qué haría usted en esa materia si llega a ser alcalde? Ahí es muy importante, hay información también muy importante, ¿no? A nivel económico. Primero, fijaros que también hace 4 días, poco más, ¿no? Nuestro alcalde, que no ha conseguido acabar derecho ni siquiera, ¿no?, presumía de que le habían sobrado 40 millones de euros del presupuesto. Y además lo vendía como un logro importante, ¿no? Es decir, cuando el superávit ni es ahorro ni es beneficio. El superávit lo que pone en evidencia es que un gestor público o nos ha cobrado impuestos de más, esos 40 millones, o ha sido incapaz de invertirlos donde había prometido. Por tanto, demuestra su incapacidad, ¿no? Eso es muy importante que se sepa, ¿no? Y al mismo tiempo, cuanto a la presión fiscal, nuestro ayuntamiento, conviene también que los vecinos de Oviedo lo sepan, es un ayuntamiento con una presión fiscal altísima. Es de las más altas a nivel de país. Es más, es el primero en el ranking a nivel nacional, por ejemplo, en el impuesto de plusvalías. Es el primero en el ranking nacional en el impuesto de construcción. Está de los primeros en el IBI. Es decir, es un ayuntamiento que a nivel comparativo, por ejemplo, y esto todo el mundo lo puede comprobar si va a la página web y coge el presupuesto de Gijón y el de Oviedo y suma los impuestos directos y los indirectos, observará que en Oviedo cada habitante paga un 30% más que en Gijón de impuestos directos e indirectos. He dicho un 30% más. Un 30% más. Solamente en lo que concierne a impuestos directos e indirectos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en Oviedo hay una presión fiscal altísima. En consecuencia, habrá que tomar medidas para conseguir una presión fiscal más igualitaria, más justa, más equitativa. ¿Qué impuestos consideramos que deben en Oviedo revisarse? Por ejemplo, el del IBI y en otros muchos introducir bonificaciones, sobre todo, por ejemplo, en el de vehículos, cuando se utilicen vehículos eléctricos, es decir, aquellos tipos de tasas o impuestos que estén aplicados, por ejemplo, en la construcción, siempre y cuando se construyan viviendas con ahorro energético, o aquellas empresas que se creen que sean nuevas, ese tipo de actividades, desde el ayuntamiento, crear bonificaciones fiscales para tratar de promocionar ese tipo de actividades, ¿no? Reclama usted una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, que es lo que no le gusta del actual. No me gusta nada en absoluto. Ha sido en Oviedo tenemos un modelo de ayuntamiento pensado para hacer negocio privado, pero en todas las áreas. Si miramos las subvenciones, si miramos los servicios municipales, todo está privatizado. Es decir, no me canso de repetir que en Oviedo solamente la policía local y los bomberos no es privado, todo lo demás es privado y además hecho con pliegos de condiciones a las medidas. Y en cuanto a la pregunta era la... Sí, al plan de ordenación urbana, sí, que es lo que no me parece correcto. Sí, es un plan el que tenemos ahora que tiene una previsión de viviendas que están en bolsa de disponibilidad de 60.000 viviendas. Ha sido un plan hecho en 2006 solo pensando en la especulación, no pensando en Oviedo, sino pensando en hacer negocio con los solares de Oviedo. ¿Qué ocurre ahora? Que con el boom, la crisis inmobiliaria, pues ahora va a quedar un gran número de solares vacíos, abandonados, que van a ser un problema en Oviedo, y al mismo tiempo eso nos obliga a revisar el plan de ordenación, porque ya no puede hacerse una ciudad para crecer. Lo que hay que hacer ahora es rehacer la ciudad. Es decir, aquellos barrios que están envejecidos por el paso del tiempo, lo que hay que hacer es esos barrios rehacerlos, rejuvenecerlos, renovarlos, rehabilitarlos, hacer planes de regeneración a nivel de barrio para mejorar la calidad de vida de los barrios y, en consecuencia, tratar de hacer un Oviedo más amigable, más sostenible e incluso también en lo que se refiere a la energía para producir ahorro energético. En las viviendas, especialmente, que para ese tipo de actividades, además, tenemos subvenciones a nivel de la Unión Europea. En este terreno del urbanismo, Oviedo tiene magníficas superficies de expansión, como la de la fábrica de armas, el propio Cristo, que no se sabe muy bien qué va a ocurrir. ¿Usted cómo ve el futuro de esos terrenos? Sí, lo decía antes.
Oviedo en este momento tiene que plantearse rehacerse, no crecer, sino sobre el Oviedo construido ya, sobre ese Oviedo hay una parte que hay que rejuvenecerlo y hay otras partes como son La Vega y Cristo Buenavista, que esos grandes espacios hay que reconstruirlos sobre la misma ciudad hecha ya, ¿no? Entonces son dos áreas muy diferentes, ¿no? Y además, pero tienen una parte en común importante, que son dos áreas que tienen no una dimensión solamente a nivel de Oviedo, sino una dimensión metropolitana, que tiene un impacto importante a nivel de Asturias. Por lo tanto, debemos de pensar que en esas dos áreas debemos de ubicar equipamientos, instalaciones que tengan esa visión a nivel de Asturias, no solamente para Oviedo, sino para Asturias, ¿no? Porque no debemos olvidar que Oviedo es la capital de Asturias y además está en el centro de la área central. Es decir, capitalidad y centralidad son dos aspectos que a Oviedo la identifican y que debemos de darles valor. Entonces nosotros pensamos que en el área de La Vega, que además hay que contemplarlo conjuntamente con la Y para hacer un bulevar y con Santullano para integrar Santullano en el área de La Vega y todo eso tratar de unirlo con el caso antiguo, en el área de La Vega pensamos que ahí lo que toca hacer, lo que corresponde hacer es, primero, que nos devuelvan la propiedad, que en su día cedimos hace más de 100 años al Ministerio de la Guerra para hacer una fábrica de armas. Ya no existe la fábrica de armas, por lo tanto debe devolver la propiedad al Ayuntamiento de Oviedo. Y segundo, que ese espacio tenga la misma función que tuvo en su momento. Es decir, hace más de 100 años la función fue ser punta de lanza en la revolución industrial. Pues que lo siga siendo ahora, pero en la revolución industrial del siglo XXI, es decir, las nuevas tecnologías, el mundo audiovisual, del conocimiento, de la investigación, de la innovación, la biotecnología. Tenemos al lado el UCA, está ahí también el FIM, es decir, tiene una ubicación estratégica que debemos aprovecharla para en ese espacio desarrollar ese tipo de industria del siglo XXI que está unida al software, a los móviles, a las tecnologías de la comunicación y a la audiovisual. Y el área del Cristo Buenavista es diferente ya. Es un área que ha tenido, digamos, una vocación diferente y que además tiene muy cerca un área universitaria también importante. Por lo tanto, debemos aprovechar ese espacio para ubicar ahí un gran campus universitario. Y lo que es hoy Llamaquique, los catalanes, la Escuela de Minas, esas facultades, llevarlas todas hacia ahí y liberar esos espacios para que en un futuro, si hace falta, una ciudad de la justicia se ubique en Llamaquique, con los espacios liberados. Por lo tanto, estoy viendo el área de Cristo Buenavista, que es urgentísimo darle funcionalidad, porque si no, ese área que tenía hasta ahora un gran movimiento de personas que acudían a los centros sanitarios, eso se ha vaciado y eso puede generar un aislamiento y un empobrecimiento de la zona. Por lo tanto, es muy importante darle funcionalidad a ese área y se puede hacer de inmediato con el que algunas edificaciones se reutilicen, por ejemplo, para centros intergeneracionales, donde sea residencia de profesores, de alumnos, de gente mayor, con servicios comunes, y además, por ejemplo, para educación infantil de 0 a 3 años, formación profesional, de ciencias de la salud. Es decir, creo que es muy urgente ese área, crear tejido económico y tejido social para que todo el barrio de Cristo Buenavista no quede, digamos, abandonado. Venceslao López, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias.